primer invitado de la mañana es el secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Luis Arturo Sánchez. Don Luis, profesor, bienvenido a Next Noticias. Gracias, licenciado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Dos cosas, licenciado. Uno, hoy, profesor, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la prueba PISA. Un poco, pues, llover sobre mojado de un resultado que todos sabemos que la situación en Panamá está mal. ¿Cuál es la opinión de uno de los gremios más importantes del país? Bueno, licenciado, en relación a las pruebas PISA, nosotros tenemos que decir que de los 79 países que participaron, en ella Panamá no logró el rendimiento o los estándares deseados, y que esto por lo general deja un sentir muy grande. Uno, porque Panamá, de todos los programas que ha invertido en educación, de todos los programas, ninguno ha rendido efecto. Aparte de que en la prueba PISA, Panamá tenía que pagar. Creo que en el 2018 no entraba, no pagaba la deuda de $250,000, creo que es, y que realmente lo que busca la prueba PISA, licenciado, no es medir tanto el sistema educativo, sino que lo que las pruebas PISA han sido muy cuestionadas metodológicamente desde varios ángulos. Lo cierto es que no es el único instrumento evaluativo que nos indica el estado precario de la educación nacional, y también que ha sido evaluado en una prueba, con esta prueba ha sido evaluado son los gobiernos, ha sido evaluado en la sociedad panameña, ha sido evaluado en unas clases sociales que administran la economía y el Estado. Y podemos, licenciado, enumerar una compleja articulación de causas que conforman la crisis de educación, pero sin duda que todas esas causas están subordinadas a una causa que es la principal, que es la ausencia de un proyecto nacional. Y esto es lo que en relación nosotros podemos decir que nos preocupa, porque realmente las pruebas PISA van dirigidas a otra forma, a otro sistema de medición, que no es tanto los saberes de los muchachos. Así que han existido en Panamá muchos programas, y estos programas realmente no han cumplido el rol. Son programas millonarios que Panamá en décadas ha estado invirtiendo, y bueno, y estos son los resultados que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, el plan ese absurdo del Panamá bilingüe. Es decir, yo creo que si alguien no sabe hablar su propia lengua y no sabe expresarse en su propia lengua, difícilmente en un periodo tan corto va a aprender una lengua extranjera. Sí. ¿Alguien sabe cuánto Correcto. costó ese experimento fallido, por cierto? Correcto. Mire, en español, en la lectura comprensiva, porque estas pruebas son dirigidas a los jóvenes de 15 años, Sí. ocupamos el 71 lugar de los 79 países. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en español, nuestra lengua, estamos, como quien dice, fatal. No podemos dominar nuestro idioma, y Panamá invirtió en el gobierno de Varela con un programa millonario que nosotros hemos estado esperando los resultados de la auditoría de ese programa, en la cual, que es el famoso Panamá bilingüe, que nosotros hemos visto que no resultó, y que no fue un programa que iba a solucionar los problemas en educación. Porque, miren, nos cayó la pandemia, y cómo estamos nosotros ahora, de nada nos sirvió. Entonces, a mí me preocupa más que todo es que la ministra de Educación se está centrando más en volver a las pruebas PISA, sabiendo que nosotros tenemos, licenciado, 2 años de pérdida de los saberes o de las competencias de los estudiantes, porque los estudiantes han sufrido más que todo las consecuencias de este COVID, de esta pandemia, y no tuvieron ese contacto directo con los docentes, y fue el 50% de la pérdida de los contenidos curriculares que no se van a reflejar en un largo tiempo, y que la ministra está pensando en el mes de septiembre entrar a las pruebas. Nosotros sentimos que esto no es una situación relevante, urgente. Nosotros tenemos que rescatar en nuestros contenidos curriculares que se quedaron, y ir mejorando con un nuevo plan de gobernanza o de gobierno que se establezca para poder enfrentar esto que nosotros estamos viendo a nivel nacional. Panamá, con tantos millones que tiene, mire los lugares que ocupa.
Hay algo que me llamó la atención, profesor, y es que ayer el subsecretario de AEBE puso un tuit que dice lo siguiente: el déficit de aulas y de docentes que existen es impresionante. El último año de educación presencial existían aulas hasta con 40 estudiantes en preescolar, premedia y media. ¿Qué cantidad de estudiantes tendremos en las áreas urbanas con la migración de los 25.000 estudiantes? Es decir, ¿ha habido algún acercamiento con el Ministerio de Educación para saber, pues, dónde fueron 25.000 en el año lectivo 2020, pero también, pues, 22? También hubo una migración importante en el año lectivo 2021. Es decir, ¿cuántos estudiantes han pasado del sector privado al oficial en estos 2 años de pandemia? Ok, mire, en el año del 2019 y el año 2021, la matrícula en las escuelas de dependencia particular disminuyó más o menos un 16.1%. Estamos hablando de 25.900 estudiantes, en la cual fue una pérdida grande de una matrícula de 135.000 estudiantes. Entonces, para este año 2022 se ventila un éxodo masivo de estos estudiantes a la dependencia oficial. Ya nosotros sabemos las razones, y ustedes también, por la cual esto va a afectar mucho la inversión del Ministerio de Educación, a pesar de que el Ministerio de Educación, con el presupuesto que tuvo en el año 2021, que fue de 24 millones de dólares aproximadamente, para el año 2022 un presupuesto de 25.294 millones. O sea, es algo muy pequeño, no ha invertido mucho, y esto va a traer consigo esa migración de esa gran cantidad de estudiantes. Nos preocupa mucho es, en la última reunión que sostuvimos con la ministra de Educación, nos señalaban de que van a comprar o alquilar locales comerciales, cuando nosotros sabemos perfectamente que esta migración va a ser más para los centros de la urbe, de la capital, y no va a afectar, como quien dice, a todas las escuelas a nivel nacional, sino más que todo a la escuela capital y las urbes de las ciudades, en la cual las escuelas no cuentan con los espacios físicos. Estamos hablando de espacios en la cual por lo mínimo un docente tiene que tener 35 estudiantes, que es lo que establece la norma. No podemos exceder, y mucho menos ahora con esto de la pandemia, de la aglomeración, es muy peligrosa en los centros educativos. Entonces sentimos que la inversión del Ministerio de Educación no está preparado para la colocación de estos estudiantes en aulas, y nosotros pues en la próxima semana tendremos una reunión con la ministra de Educación, en la cual vamos a ser muy enfáticos de que es muy importante, porque los docentes, a pesar de que el COVID nos trajo mucho estrés, esto va a ser muy difícil, la aglomeración de los salones y la sobrepoblación, que no beneficia nada a los procesos de aprendizaje de los muchachos. Por ejemplo, ustedes, porque se lanzó la idea de comprar escuelas particulares, ¿estarían de acuerdo con eso? Mire, hay una gran cantidad de escuelas que están en el suelo, para decir así a buen panameño, que no se han construido. El caso de la escuela Miguel Alba, el IPT de Santiago, tenemos la escuela símbolo de Panamá de las luchas de los docentes, la escuela República de Venezuela. Exacto. Mire, bueno, tienes la escuela, por ejemplo, pero no solamente eso, profesor, sino que tienes, por ejemplo, el edificio del Instituto Pedagógico en Las Cumbres, o el antiguo Oxford, donde metieron al Fermino II durante pues, los 2 años que duró la construcción. Es decir, esos son edificios que eran escuelas y están ahí. Correcto. Y entonces nos preocupa es, nosotros no estamos de acuerdo de que el dinero de las arcas sea para hacer negocio. Nosotros lo que queremos, hay muchas escuelas que tienen terreno. Lo que el Ministerio de Educación tiene que invertir. Mire, 2 años, licenciado, y a los televidentes, 2 años de pandemia nos dio una lección muy grande a nosotros, y nuestras autoridades no tomaron las iniciativas de poder subsanar y con un buen plan de trabajo reparar y equipar escuelas, inclusive construir aulas, porque lo que se quiere, licenciado, no son la construcción de escuelas, sino de aulas, que es lo que nosotros queremos. Entonces, el Ministerio de Educación, siento que ese presupuesto que se le otorgó es un presupuesto muy escuálido, en la cual no va a llenar las expectativas. Nosotros, los gremios, la Asociación de Educadores Veragüenses, vamos a fiscalizar
cómo va a ser ese hacinamiento o cómo va a ser ese traslado hecho de los muchachos a las aulas o a las nuevas escuelas. No estamos de acuerdo de que el Ministerio de Educación compre edificios. Estamos de acuerdo de que los espacios que hay en los terrenos de los colegios, lo único que hay que hacer es construir aulas escolares, que es lo que nosotros necesitamos, y el personal docente, que es muy importante, licenciado, el personal docente para evitar la aglomeración de muchachos en la sala. Porque, profesor, ¿cuál es la posición de ustedes referente a este retorno a clases y sobre todo la colocación de estos? Porque no sé si ustedes en Santiago, por ejemplo, o en el interior van a ver este fenómeno de migración de escuelas oficiales, de escuelas particulares oficiales, pero sí en áreas urbanas, Panamá, Arraiján, La Chorrera y Colón. Creo que van a ser los donde más se va a sentir esa migración. ¿Cuál es la posición de AEBE y cuál es la posición que van a plantear sobre esto? Mire, nuestra posición es firme. Nosotros queremos evitar, primero, que los profesores, los docentes no tengan aglomeraciones de estudiantes, sobrepoblación, para decirlo de esa manera. Dos, de que, van a haber escuelas, van a haber escuelas y que tenemos que ser realistas, como el caso simbólico que ya le hemos mencionado, que no tienen espacio, y el Ministerio de Educación, va a tener que buscar los espacios necesarios para estos muchachos, no tenerlos en pequeños locales comerciales que no tienen ningún tipo de ventilación, que la ventilación es muy importante en este momento para que no se propague el virus. Y lo otro es que nosotros estamos totalmente de acuerdo a que debe ser de manera presencial, pero los muchachos o los salones de clase tienen que tener por lo mínimo la cantidad de distanciamiento que nosotros queremos volver a ese distanciamiento de los 2 metros, que es muy importante. No podemos tener ese distanciamiento, como dice la ministra de Educación, al 100%. Sí volver a las aulas, pero que se cumplan con lo que establece la norma. Pero la pregunta, profesor, ¿qué porcentaje de los profesores de AEBE ya tienen sus 3 vacunas puestas? Bueno, mire, AEBE tiene aproximadamente 8.000 afiliados, casi la mayoría, puedo decirle la mayoría. Nosotros hemos tenido contacto con muchos compañeros, podemos mencionar a algunos que no se han vacunado, otros docentes tienen enfermedades crónicas que no se atreven a ponerse la vacuna y es entendible. Y nosotros pues con esta membresía estamos aproximadamente casi al 96% de los docentes vacunados de nuestra membresía, tengo que señalar. Y sabe, dentro de todos los gremios docentes, ¿es un porcentaje también similar, el del 91? Mire, a nivel nacional, se hablaba antes de 4.000, ya nosotros sabemos perfectamente que esa cantidad ha bajado bastante, están por ahí oscilando entre los 3.000 educadores que no se han vacunado, otros se han puesto, como le dije, la primera, otras solamente se quedan con las 2, y bueno, y aquellos docentes que tienen enfermedades crónicas, que es muy delicado ponerse la vacuna. Así que son aproximadamente entre los 3.000 docentes que faltan por ponerse el esquema completo de la vacuna y los no vacunados. Profesor, ¿cómo se imagina usted este año lectivo 2022? Es decir, después de 2 años de los muchachos de no estar en clases presenciales, va a haber un grado de ansiedad mucho mayor. Bueno, yo creo que debe ser un año donde lo que menos esperamos es una huelga o paros docentes. ¿Cómo usted ve este año 2022? Mire, este año va a ser difícil para las comunidades educativas. Uno, porque una de las cosas y esto tenemos que decirlo a la ciudadanía, que los gremios magisteriales no nos oponemos a la presencialidad, pero va a ser muy difícil en el sentido de que la mayoría, vamos a decir, a pesar de que existan escuelas en buenas condiciones de infraestructura, casi la mayoría de las escuelas van a carecer de agua potable. Wow. Y el agua, según los especialistas, es el factor principal para lo que es el aseo personal de todos, de la comunidad educativa. Y esto va a hacer que el año escolar se ponga un poquito, va a ser muy difícil tanto para el retorno, porque
hay muchos estudiantes que no tuvieron contacto con sus profesores y debe de haber un periodo, como quien dice uno, de adaptación a los procesos entre el estudiante y el docente para poder, como yo le dije al inicio, ver cómo nosotros vamos a hacer ese proceso de nivelación en los muchachos, porque 2 años no es fácil estar alejado de su docente. Y por otro lado, nos preocupa mucho el sentido de que el Ministerio de Educación no está preparado en lo que es infraestructura, a pesar de que el programa del presidente de la República de reparación de escuelas, que tengo entendido que son aproximadamente 2 millones de balboas, eso representa aproximadamente $600 para cada escuela de estas 627 que se escogieron. Y eso es como quien dice para reparar un lavamanos, una lámpara, etc. Entonces, dejamos a un lado también, licenciado, que por eso yo le mandé a usted una foto. Sí, correcto. Usted se dio cuenta de las condiciones precarias de esas escuelas. Se está hablando de que el 80% de las escuelas supuestamente van a estar listas. Pero ¿qué pasó con ese 20%? Y ese 20% refleja más de 400 escuelas ranchos que existen en el país, que no tienen agua, no tienen infraestructura, no tienen espacios para que el proceso de desarrollo de aprendizaje se dé de manera adecuada. Los docentes no tienen dormitorio. O sea, hay mucha necesidad en los centros educativos. Pero hay algo que me llama la atención de las escuelas rancho, profesor, y usted viene de Veraguas, y es la condición nómada de los propios nove buglés. Es decir, ellos se van moviendo y es por eso que esas escuelas ranchos parece el juego de nunca acabar, porque la población se mueve y cómo se va a hacer una escuela cada vez que esa población decide moverse hacia otro sitio. Ese es un proceso normal, licenciado, no solamente en las comunidades nobles. Hay muchas escuelas que tienen hasta inclusive un estudiante, 2 estudiantes, y la escuela tiene 2, 3 salones, imagínense, de concreto. Sí. En la mayoría de las escuelas en las comunidades nobles, en las comarcas y en unas áreas de difícil acceso, mantienen su matrícula. Ellas la han mantenido. Y sí, pero a lo que quiero decirle, profesor, es que, por ejemplo, yo he visto las comunidades en Verapurú, aquí en el área del canal, y veo que la escuela de ellos es de cemento. Sí, parece que dentro de la propia cultura noble está la migración. Y eso hace que las escuelas ranchos sean el problema de nunca acabar, porque uno va a hacer escuelas cada vez que toda la comunidad se mueva en ese recorrido que están haciendo permanente, buscando mejores oportunidades de cosechas y de vida dentro de esa comunidad. Es decir, ese es el problema. Es que hay una normativa para la creación de un centro escolar. Hay una norma y eso el Ministerio de Educación lo ha implementado. Y para yo abrir una escuela, yo tengo que tener primero el terreno, el censo, que es muy importante. Y yo entiendo también por la necesidad de estas comunidades, de esta población, la necesidad de trabajo. Igual en el 2020, muchos estudiantes de escuelas urbanas se fueron para el campo. Se fueron para el campo porque el padre de familia, por un lado, bajó el salario, vino las condiciones del desempleo, etcétera, etcétera. Y llenaron entonces las escuelas rurales, ¿ya? Entonces, dejan a un lado las escuelas que tienen concreto. Y déjeme decirle de que, por eso yo le dije que bueno, hay escuelas que están muy hermosas, bonitas, y solamente tienen un alumno. 2, 3, 5 estudiantes nada más. Bueno, ahí se cerraron un montón de escuelas en Los Santos, por eso. Correcto, mire, yo conversando con la directora regional de Los Santos, la mayoría de las escuelas están en condiciones. Tengo entendido de que son 67 escuelas en la provincia de Los Santos. Y el único problema, como yo le dije, licenciado, va a ser el problema del agua potable en los centros educativos, porque realmente viene un tiempo de sequía muy largo y ya lo estamos viviendo. Entonces, no podemos ni decir vamos a cosechar agua, no podemos decir nada de eso. Entonces, por eso yo digo que el año escolar 2022, aparte de las condiciones de infraestructura, aparte de los lineamientos que el Ministerio vaya a dar, que nosotros en Acción Magisterial Unidad de Panamá, que conforman varios gremios magisteriales, tenemos varias propuestas, inclusive hemos hecho un censo o un muestreo de escuelas que no van a estar en condiciones para el retorno normal del año escolar 2022. Usted dijo algo muy importante, nosotros no queremos huelga, licenciado.
Nosotros no queremos huelga, sabemos el problema que hay, sabemos que los más afectados en este tiempo de pandemia fueron nuestros estudiantes, pero déjeme decirle que todo lo que nosotros hemos hecho ha sido por el bien, en estos 2 años, estas constantes luchas que hemos tenido nosotros ha sido por el bien de los estudiantes. Aquí se está hablando de la presencialidad, pero nosotros sabemos perfectamente que apenas inicia el año escolar, a mediados del mes de marzo o a finales de marzo, vamos a encontrar casos de COVID en aulas escolares, en muchas escuelas, y el Ministerio de Educación tiene que preparar a los centros escolares. Son aproximadamente, si no me equivoco, 1.400 centros escolares que no cuentan con internet, y es muy importante en este momento que el estudiante tenga las condiciones y los equipos necesarios para enfrentar en ese momento que se encuentra en ese aislamiento, que pueda seguir con su docente esa educación virtual o a distancia, porque hay que ser realistas y no le vamos a mentir al pueblo. Sí van a haber casos y se van a dar muchos a nivel nacional de los casos de COVID apenas nosotros entremos. Es lógico. Bueno, igual que ocurre con la gripe o la influenza por ahí por el mes de abril o mayo. Así es, licenciado. Así es el mensaje que queremos. Profesor Sánchez, gracias por esta entrevista y gracias a su tiempo. Gracias a usted. Gracias a usted.